Sublime Records presenta. ¡Holis! Bienvenidos a Burbuja Literaria. Como siempre, estoy muy emocionada de estar una vez más aquí. El día de hoy es muy especial porque tenemos dos fábulas maravillosas que les aseguro que les van a encantar. Antes de pasar a hablarles un poco acerca del autor, les tengo que decir que en esta ocasión les hablaré un poco acerca de la trama de estas fábulas. Sé que en episodios anteriores no lo he hecho y les dije que era porque se tiene una mejor experiencia cuando no condicionas tu lectura del texto. Sin embargo, en esta ocasión es necesario que les platique acerca de la trama y en unos minutos más entenderán por qué. Les aseguro que su experiencia con estas fábulas será muchísimo mejor después de que les haya contado todo. Antes de pasar a la adaptación del cuento, les quiero platicar un poquito de una obra de la literatura clásica, La Odisea. Les doy un panorama general de la trama del poema épico que sigue a Ulises u Odiseo, como deseen llamarlo. Se supone que cuando estalla la guerra de Troya, Ulises se embarca con sus hombres para tomar su lugar al lado de Menelao, esposo de Helena. La Odisea relata el viaje de regreso que hace Ulises después de que la guerra de Troya termina, que había durado 10 años, y Odiseo tarda otra década en regresar a su casa, en la isla de Ítaca, donde era rey y su esposa Penélope y su hijo Telémaco lo esperaban. Lo importante en este caso, porque la verdad es que en la Odisea se relatan muchas aventuras de Ulises, son dos partes de este poema épico. Lo primero que voy a destacar es el hecho de que mientras Odiseo se encontraba en su viaje de regreso, su esposa Penélope era cortejada por un gran número de pretendientes que deseaban casarse con ella, pero Penélope, que esperaba pacientemente a Ulises, evitaba darles una respuesta a estos hombres, diciéndoles que ella decidiría con cuál de ellos se casaría cuando terminara el tejido que estaba haciendo. Ustedes pensarán, ¿qué tanto tiempo se puede tardar tejiendo? ¿Cómo es que logró hacer esperar a estos pretendientes 10 años? Pues verán, lo que Penélope hacía era tejer durante el día y destejer por la noche. Al final, Odiseo regresa a Ítaca, donde se hace pasar por un mendigo entre los pretendientes, quienes le exigen a Penélope que elija a uno para casarse. Ella, tratando de retrasar lo más posible la decisión, les dice que se casará con aquel que pueda hacer pasar una flecha por los ojos de 12 hachas alineadas. Para esto, ya les aclaro que el arco que tenían que utilizar era el de Ulises, quien era un hombre grande y fornido, por lo que este arco no podía sostenerlo cualquiera. Así que, uno a uno, los pretendientes deben desistir de la mano de Penélope, ya que ni siquiera son capaces de tensar el arco. Odiseo pide participar en la prueba que Penélope ha decretado. Sin embargo, los pretendientes no lo dejan participar, hasta que Telémaco, quien ya sabe que es su padre, le permite realizar la prueba, que pasa con suma facilidad. Ulises procede a revelar su identidad ante la incredulidad de los pretendientes y a continuación lucha y mata a todos ellos. Ahora les contaré un poquito acerca de la aventura de Odiseo con las sirenas. Se supone que las sirenas con su canto hechizaban a los marineros, por lo que provocaban que sus barcos se hundieran. Ulises, para evitar eso, ordenó que todos los hombres se taparan los oídos con cera, para que no pudieran escuchar los cantos y no caer bajo el hechizo de las sirenas. Pero Odiseo no se tapó los oídos con la cera. A diferencia de sus hombres, él sí escuchó los cantos de las sirenas, pero se había atado al mástil del barco para evitar hacer cualquier cosa mientras escuchaba el canto de estos seres malignos. Ahora que saben esto acerca de la historia de Ulises, los dejo con estas dos fábulas de Augusto Monterroso. Espero que las disfruten. La tela de Penélope o quién engaña a quién. Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien a pesar de ser bastante sabio, era muy astuto. Casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas. Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises, con su astucia, observaba que a pesar de sus prohibiciones ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca, hasta que, sin decirle nada, se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. De esta manera, ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes,
haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba, y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado Homero, que, como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada. La sirena inconforme. Usó todas sus voces, todos sus registros. En cierta forma se extralimitó. Quedó afónica, quién sabe por cuánto tiempo. Las otras pronto se dieron cuenta de que era poco lo que podían hacer, de que el aburridor y astuto Ulises había empleado una vez más su ingenio y con cierto alivio se resignaron a dejarlo pasar. Esta no, esta luchó hasta el final, incluso después de que aquel hombre tan amado y deseado desapareció definitivamente. Pero el tiempo es terco y pasa y todo vuelve. Al regreso del héroe, cuando sus compañeras, aleccionadas por la experiencia, ni siquiera tratan de repetir sus vanas insinuaciones, sumisa con su voz apagada y persuadida de la inutilidad de su intento, sigue cantando. Por su parte, más seguro de sí mismo, como quien había viajado tanto, esta vez Ulises se detuvo, desembarcó, le estrechó la mano, escuchó el canto solitario durante un tiempo, según él más o menos discreto, y cuando lo consideró oportuno la poseyó ingeniosamente. Poco después, de acuerdo con su costumbre, huyó. De esta unión nació el fabuloso Higros, o sea, el húmedo, en nuestro español seco, posteriormente proclamado patrón de las vírgenes solitarias, las pálidas prostitutas que las compañías navieras contratan para entretener a los pasajeros tímidos que en las noches deambulan por las cubiertas de sus vastos transatlánticos, los pobres, los ricos y otras causas perdidas. Bueno, pues esas fueron las fábulas La tela de Penélope o Quién engaña a quién y La sirena inconforme. La verdad es que me enamoré de ellas desde la primera vez que las leí. Sé que al principio no les di información sobre el autor, así que es el momento para hacerlo. Bueno, no me enredo más. Platiquemos un poco acerca de Augusto Monterroso. Él es mayormente reconocido por escribir El dinosaurio, que se considera el cuento más corto de la literatura en español. Nació el 21 de diciembre de 1921 en Guatemala y falleció el 7 de febrero del 2003 en la Ciudad de México. Hablando de las publicaciones de Augusto Monterroso, les cuento que él fue fundador y redactor de la Revista de Guatemala, jefe de redacción de la Revista Universidad de México, además de colaborador de Cuadernos del Viento, Espiga, La Palabra y el Hombre, Novedades, Plural, Proceso, Revista de Bellas Artes, Sábado, Siempre y Vuelta. Les comento también que está otorgando muchos premios. En mi opinión, este hombre no ganó más premios solo porque se murió. Pero bueno, les destaco dos de ellos. Premio Magda Donato 1970 por La oveja negra y demás fábulas, que es precisamente el libro donde se encuentran las fábulas que escucharán en este capítulo. Asimismo, ganó el premio Javier Villurrutia 1975 por Antología Personal. No los agobio más con estas cuestiones biográficas. Demos paso a la siguiente sección del podcast. El día de hoy tenemos un cuento que mandó Ana Patricia Jiménez González, que se titula Pequeño Fantasma. Recuerden que si desean que leamos alguno de sus cuentos, poemas, minificciones o demás tipo de textos, deben mandarlo al correo electrónico burbujaliteraria@gmail.com. Ahora sí, los dejo con el cuento. Pequeño fantasma. Hace mucho tiempo, un fantasma pequeño y solitario se encontró con un gato, un pequeño menino que ronroneaba en busca de mimos y atención. El fantasma no podía tocarlo, pero el gato decía no importarle. El gato habló mucho cuando se conocieron. Le contó muchas cosas al pequeño fantasma, y él escuchaba atentamente, tratando de memorizarlo todo por si debía recordarlo otro día. Ambos se reunían todos los días. Sin falta, al caer el sol se encontraban debajo de un gran árbol, charlando durante horas
mientras las estrellas los veían y se reían, burlándose de lo que sabían que pasarían. Las estrellas podían ver al gato cuando se iba, podían ver qué hacía cuando no estaba con el pequeño fantasma y podían ver lo que planeaba hacer. Una noche, el gato no apareció y el fantasma lo esperó hasta el amanecer. La noche siguiente, sucedió lo mismo, y así igual por 10 noches más. La siguiente vez, fue el fantasma quien no llegó. El gato esperó y esperó, molesto y enfurruñado. Esto se repitió otras 10 noches. El fantasma había creído que el gato no volvería, y se sentía tonto esperándolo sin respuesta. Pero por la madrugada, el felino fue a buscarlo a su escondite, lleno de rabia y sintiéndose traicionado. Saltó sobre el fantasma, dando zarpazos y mordidas, tratando de lastimarlo con todas sus fuerzas. El pequeño fantasma intentó detenerlo, aun cuando el gato pudo hacer un desgarre en su sábana. Estaba muy feliz de verlo, como para estar molesto por haber sido abandonado y herido, e intentó abrazarlo mientras el gato seguía rasguñando. A la noche que siguió, el gato pidió disculpas, diciendo estar apenado por su comportamiento. El fantasma estaba encantado con tenerlo a su lado de nuevo. Le hacía no sentirse solo y lo perdonó enseguida, mientras las estrellas los veían y se reían. No pasó mucho cuando el gato volvió a desaparecer. No iba al árbol y no iba al escondite, pero el fantasma siguió esperándolo, procurando que el malentendido anterior no se repitiera y el gato no se sintiera abandonado una vez más. Pasaron muchas noches y el fantasma no volvió a dejar su lugar bajo el árbol, esperando ansioso por el regreso del gato, mientras las estrellas lo veían y se reían, viendo al mismo tiempo cómo al otro lado del árbol el gato jugaba con otro gato. Hola. Hola. Esto ha sido todo por este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado y que lo hagan llegar a más personas. Recuerden que la literatura existe para compartirla. Gracias, burbujitas, por habernos acompañado una vez más en este podcast. Nos escuchamos a la próxima.